Bueno, arranco así, no lo hacemos muy largo y vos tenés tiempo Recording in de progress. meterlo después. Bueno, Bueno, hola chicos, ¿cómo andan? Perdón la demora, me vine por si alguien estaba de forma presencial acá en la Facu. Pero bueno, va a ser solo online. Para el que no me conoce, soy profe de anatomía de la Comisión B, los lunes a la mañana. Estamos ahí con Fran. Y hoy vamos a hablar de anatomía de cráneo y orificios del cráneo. Y algo de base de cráneo también. Si en algún momento no se entiende algo, no se escucha o no se ve algo, me avisan enseguida y volvemos para atrás. O si hay alguna duda también. Bueno, en esta parte vamos a ir rápido. ¿Qué es el cráneo? A ver si me quiero sacar esto. Bueno, tengo la pantalla bien grande, no se sale. Bueno, el cráneo puede dividirse en dos, un neurocráneo o un viscerocráneo, dividido por una línea imaginaria que va de adelante hacia atrás, desde la glabela, pasando por todo el arco supraciliar, que sería el reborde orbitario superior, arco cigomático, y llega hasta la región occipital, dividiendo el cráneo en dos, el neurocráneo y el esqueleto facial, que es donde va a estar esa división que por ahí a veces se pregunta. Nosotros lo vemos así, en el néter, digamos, con colores todos pintaditos, ojalá nuestros preparados estén con esa calidad y estado de conservación. Es más fácil y más práctico estudiarlo así. Pero bueno, la realidad es que los pacientes no llegan así a veces. En esta paciente en particular, bueno, tuvo una herida de arma de fuego y eso que ven ahí todo como en mal estado es una malla que se pone para hacer una contención del cerebro, que básicamente para eso está el cráneo. Es como ese casco que tenemos que protege todo el sistema nervioso central. Bueno, esa fotito era para que no se duerman, más que nada, y llamar su atención. Ya vamos a ver algunas. Entonces, este neurocráneo, que está dividido por estas regiones que dije, vamos a empezar a estudiarlo así. Y no vamos a hacer tanta mención del resto de los huesos de la cara. Por ahí sí los nombramos, pero no nos vamos a detener hoy en esta charla, que vamos a hablar más de los huesos del cráneo. Acá empezamos con el hueso frontal. Qué lástima que no se ve el puntero. No se ve, Fran, ¿no? No sé por qué. no, no se ve tanto. ¿Tanto o no se ve? Yo no lo veo nada. Ah, no sé. ¿Te fijaste ahí abajo a ver si lo puedes activar? Abajo. mm, Para que sea esta aguja y te pido que tenga una mano. eh, a ver, no. Bueno, vamos a empezar estudiando de a uno los cráneos porque lo bueno que ahora podemos hacer es dividir todos los huesos del cráneo y estudiarlos de forma separada. Hay huesos impares y hay huesos pares. Es decir, que hoy tenemos la suerte de acceder por la tecnología, los preparados, los programas que hay de reconstrucción en 3D, de ver en cada detalle cada hueso. Y eso es lo que vamos a ver un poquito ahora.
Y después nos vamos a centrar en los orificios del cráneo y vamos a ver qué pasa por ahí, dando algunos tips y formas de estudiarlo que se hace un poco más ameno. Bueno, en la imagen de la izquierda está el cráneo completo, ahí el uno bien central y superior es el hueso frontal, ya vamos a ver algunos accidentes. Hacia abajo están las dos órbitas, en el medio los huesos nasales propios, el orificio nasal, y abajo el maxilar, todos los dientes, la mandíbula. Ahí en tres se ven el arco cigomático. Y después hacia atrás vamos a ir viendo los temporales, el parietal y el occipital. En su imagen de la derecha está todo desarmado por hueso, que eso es lo divertido, y nos ayuda un poco a comprender todas las estructuras que comprenden o que son vecinas de cada hueso. A ver si puedo dibujar, porque no me sale el cursor. Bueno, una vista lateral, lo mismo, el cráneo entero y todo desarmado. Acá vemos con el numerito 2 los huesos parietales, que junto al temporal que está abajo con el número 5 son los huesos pares, y atrás con el número 3 el occipital. Y una vista posterior. De nuevo no me voy a centrar en los huesos faciales. Básicamente está centrado en el hueso occipital. Y ahora vamos a hablar un poco de las suturas también. ¿Qué son las suturas? Las suturas son uniones de los huesos, articulaciones que se van soldando a medida que pasa el tiempo, y son como un mecanismo de protección que tiene el cerebro cuando va creciendo para que no se forme un sistema compresivo o algunas anomalías, digamos, que puede llegar a haber. Y en este punto, cuando se fusionan antes de tiempo, puede haber compromisos de muchos tipos. Se llaman craneosinostosis y es cuando estas suturas no tienen esa capacidad de ir creciendo, por así decirlo, y darle esa capacidad de distensión al cerebro. Acá estamos viendo dos en la imagen de la izquierda, esta que es la unión frontoparietal o sutura frontoparietal o sutura coronal, y la otra en perpendicular es la sutura sagital. Estas son las imágenes del net, las voy a pasar súper rápido, ninguna cosa para decir acá importante, pero bueno, tenemos que ir viendo algunas estructuras que se van a proyectar, digamos, en la anatomía de superficie a nivel óseo, que también a veces se puede llegar a preguntar. Si bien el cráneo está así, delante de esto tenemos un montón de estructuras de partes blandas que nos van a dar algún indicio de lugares anatómicos específicos que más adelante nos van a servir para descartar alguna patología, algún trauma, ver si algún nervio está afectado, por ejemplo, en alguna fractura facial. Y para eso tenemos que conocer, digamos, estas partes blandas que están hacia adelante, hacia los costados y hacia arriba, digamos, de esta estructura ósea. Su jefe de cátedra ahí, con un par de años menos. Pero esto nos sirve para cuando nos lleguen los pacientes realmente ver qué estructura ósea puede estar afectada y cómo lo puedo resolver. Esta paciente tenía una lesión crónica de toda la calota a nivel parietal y occipital. Eso que ven ahí abajo ya es la meninge y el cerebro. Se reconstruyó con un colgajo microquirúrgico. Y así es como se ve en un paciente vivo, digamos, el cráneo.
Ahí lo que ven como un colgajo hacia abajo y hacia la izquierda son todas las capas del cuero cabelludo. No vamos a decir cuáles son ahora, pero sí me importa que sepan cómo se ve ese hueso, que es un tejido vivo, que está irrigado sangra y tiene esas tres capas de hueso que están hacia externo y hacia interno, esas capas bien sólidas de corteza, y hacia el medio, digamos, ese hueso más esponjoso, que se ve excelente en una tomografía. Esta paciente la había mordido un perro y también se hizo un colgajo microquirúrgico. Así que bueno, vamos a centrarnos en cada hueso en particular para decir algunos detalles. Después vamos a hablar de los orificios. Hueso frontal, hueso impar. Básicamente es un hueso que cubre toda la zona frontal del tercio facial superior hasta su articulación con los huesos parietales. Voy a hacer así, así ven el cursor. Así me refiero a alguna estructura en puntual. En la zona del hueso frontal tenemos la glabela, acá marcado con el número 2. Y hacia los costados, estos arcos supraciliares. Otra cosa que llama la atención enseguida es un orificio, que es una escotadura o un orificio que está por encima del reborde orbitario superior. ¿Y qué va a pasar por ahí? Va a pasar parte del trigémino, el nervio supraorbitario. Em, bien digo. Acá a veces hay una estructura que se pregunta mucho, que es la sutura metópica, que es cuando los dos huesos frontales se unen en la línea media, a nivel de la glabela. Esta pregunta a veces se hace y es esa sutura que generalmente no se ve, pero que está ahí, superior a la glabela. Y esta es una vista inferior, donde están las dos fosas orbitarias, acá marcadas con el número 9, y esto que es toda la escotadura etmoidal, que es como una herradura. Ahora vamos a ver un hueso importante que está ahí también. Bueno, ¿qué pasa por dentro? Por dentro del hueso frontal, lo primero que nos llama la atención es esta cresta. Esta cresta que es frontal, del hueso frontal al principio, pero después aparece otro huesito. Este hueso que se llama etmoides, con su cresta gali en el medio y toda esta lámina cribosa del hueso etmoides, que va a ser asiento o por ahí van a discurrir estas fibras del bulbo olfatorio que está descansando acá arriba, ¿no? Del primer par craneal. Y acá tenemos las impresiones orbitarias, digamos, marcadas con el 3. Fíjense estas dos capas, tres capas de hueso, digamos, la externa sólida de cortical, esponjosa en el centro, cortical nuevamente en la parte interna. Huesos pares. El temporal, en su cara externa, va a tener esta articulación que forma la sutura sagital con el parietal del otro lado, que es el borde superior, borde inferior, borde posterior y un borde anterior. En el hueso parietal, en su cara externa, llama la atención dos francas, o dos surcos, o dos líneas, mejor dicho, que son las líneas temporales. La línea temporal superior, acá marcada con un 11, no se ve muy bien, pero está ahí, y la línea temporal inferior. Por dentro, en cambio, esta estructura cóncava tiene la impresión de todos estos surcos que son como un río, que son los surcos de los vasos meningios. Estos se ven así también en los preparados y a veces puede haber algún pinche ahí. Básicamente es eso. Todas las estructuras vasculares a nivel cerebral tienden a hacer su impronta en los huesos en la cara interna. Ya lo vamos a ver con el resto de los huesos también.
Bueno, hasta ahora nada importante a nivel de orificios, de estructuras importantes que pasan por ahí. Vamos a empezar a complejizar un poco con el tema de estos huesos que son más centrales. Y este hueso, que si bien es chiquito, el etmoides, ubicado en el medio entre el macizo facial y el cráneo, digamos, y se articula con casi todos los huesos del cráneo. Es un hueso chiquitito, tiene forma como, ¿vieron la nuez que tiene todo ese filamento interno que separa la parte que se come de la nuez? Es algo así. Cuando lo vemos de una visión superior, que les contaba hace un ratito que se ve de la cara interna del frontal, está la apófisis o cresta gali, y hacia costado está toda la lámina cribosa, que es donde van a pasar todas las terminales nerviosas del nervio olfatorio, del primer par craneal. Y hacia abajo, digamos, hacia abajo y anterior, hacia inferior y anterior, está esta lámina perpendicular que desciende y en algún punto se va a articular con el vómer, que nos va a delimitar la cara interna del tabique nasal, primero la parte ósea, el vómer es otro hueso que está ahí, y nos va a delimitar las coanas también, la izquierda y la derecha. Fíjense, es que es un hueso que tiene muchas celdillas que son todas perforaciones. Y a ver si tengo otra de atrás. No. Bueno, me falta una fotito donde se ven. Acá está. Esto que va a ser parte también de la cavidad nasal, va a tener, o va a formar parte, mejor dicho, de los dos cornetes superiores, el superior y el medio. Porque el cornete inferior, por lo general, o lo van a ver descrito como un hueso diferente, un hueso propio. Ahora lo vamos a seguir viendo un poquito al etmoides. Vamos a pasar a este hueso, que es el efenoides. Si se lo imaginan, es como una mariposa con cuatro alas y dos patitas. Las alas justamente son menores y mayores, las menores acá marcadas con el 2, acá en una visión superior, se ven bien. Ahora vamos a ver esta estructura súper importante que pasa por ahí. Y en una visión infero-posterior también, con el 2 marcadas las alas menores y con el 3 las alas mayores. Y acá con el 4, que son como estas patitas dobles, es la apófisis pterigoides, con sus tres láminas, la lámina medial, lateral y la fosa pterigoidea. Acá se ve un poquito mejor, la fosa pterigoidea. Y esto hacia atrás, digamos, hacia posterior e inferior, va a articular con el occipital, ¿no? Y va a dar el famoso clivus que está ahí en esa zona. Otras cosas muy importantes que vamos a ver acá es el asiento o esta fosa, silla turca, que da asiento a la hipófisis, justo acá en el medio. Hacia adelante de esta tenemos otras estructuras importantes, que son las apófisis clinoides. Acá con el 1 anteriores y acá con el 5 posteriores. En el 3, acuérdense que les dije recién, la silla turca. Y hacia adelante, anterior y superior, está este surco, que es el surco prequiasmático, por donde va a estar el quiasma óptico, el segundo par craneal. Y estas dos patitas van a dar origen a esta ala menor del hueso, por donde van a pasar dos estructuras súper importantes, la arteria oftálmica y el nervio óptico. Y ahí sí ya nos estamos metiendo en orificios del cráneo. Y por abajo, otra estructura importante, acá se ve un poquito mejor,
que es la fisura orbitaria superior, que es donde van a pasar otras estructuras importantes que ahora las vamos a ver. Bueno, pares craneales, estructuras vasculares. Y después, más hacia atrás y acá marcados con flechitas, ¿qué vamos a tener? Y que vamos a tener en orden. El orificio redondo mayor, que el único lugar donde se puede ver es de la parte interna, el endocráneo. Porque si lo veo del exocráneo, ¿dónde lo voy a buscar? A la fosa orbitaria. Y ya vamos a ver por qué. Que pasa una estructura importante que se puede ver solamente desde exterior. Ahí es difícil ver los preparados de la cátedra. Y no están todos. Hacia abajo, con otra flecha roja, el orificio oval. Y hacia atrás, el redondo menor. El espinal. Bueno, hueso temporal. Este también es un hueso importante. Está dividido en tres. Una zona escamosa, otra timpánica y otra petrosa. Tiene algunos conductos muy importantes, y ya me voy metiendo en el tema de conductos, porque son lo primero que van a ver, digamos, lo primero que llama la atención cuando van a agarrar un preparado y lo ven desde la parte externa y de la parte interna. ¿Qué se ve de la parte externa? Y que resalta la apófisis mastoides, acá con el uno. El conducto auditivo externo, por ahí no pasa nada, es un conducto que solamente tiene aire, termina ahí en la zona timpánica. Después vamos a tener esto que es la apófisis cigomática, acá con el 5, el tubérculo articular, que es anterior a esta cavidad glenoidea, que se articula con esta apófisis cigomática. Y atrás con el 7 le marqué uno de los orificios, que es el orificio mastoideo. De esta cara, acá está la apófisis estiloides. De esta cara solo se ve eso. Pero ¿qué pasa si vemos del lado interno, interno inferior, otra vez la apófisis estiloides? Esto que está en 7 acá es el orificio mastoideo nuevo, visto por dentro. Y acá en 8 un conducto súper importante que es el conducto auditivo interno. Por ahí vamos a tener, pasando dos estructuras importantes que son el nervio 7 y el 8, ¿no? El facial y el vestíbulo coclear. Pues le hice un dibujito en colores que los vamos a agrupar y los vamos a ir viendo mejor. Hueso occipital. Hueso occipital de una cara, de una visión, perdón, interna. Acá en 14 estamos viendo la protuberancia occipital interna. Hay una occipital interna y una occipital externa. Vamos a ver muchos surcos. ¿Se acuerdan que eso llama mucho la atención cuando recién agarran el cráneo? Son esas impresiones vasculares que se las vamos a preguntar y están bien establecidas. Acá en 11, por ejemplo, el surco del seno transverso, que es de los dos lados. El 10, por lo general, se ve también bien marcado, es el surco del seno sagital superior. Acá en 12 son las fosas cerebrales y en 13 las fosas cerebelosas. Porque acá vamos a tener una división, ¿no? También entre el cerebro y el cerebelo. Si hay una protuberancia occipital interna y una cresta occipital interna, hay una cresta occipital externa y una protuberancia occipital externa. Y acá en 9, que es parte del hueso occipital, se ve el conducto del hipogloso. El orificio más fácil porque por ahí adivinen qué pasa, el hipogloso. Bueno, de la cara interna o endobase del cráneo, la vamos a dividir en tres para estudiarlo un poquito mejor. O fosa cerebral anterior, fosa cerebral media y fosa cerebral posterior. Y acá vamos a tener en cuenta
dos líneas, básicamente, y con eso vamos a ya saber la diferencia en cuanto a la anatomía de división de estas tres estructuras. Como límite anterior, fíjense que va todo por delante de la escama del frontal, del hueso frontal, llega hasta la apófisis clinoides anterior, da una vueltita en la silla turca, por adelante, otra vez apófisis clinoides anterior, y lo mismo del otro lado. O sea, esto nos va a dividir fosa cerebral anterior de la media. Y otra línea que tenemos que saber, que se las marco mejor, es la cara anterior, este es hueso occipital, de la porción escamosa del occipital. Y otra vez hacia adelante lo mismo. Acá están las apófisis clinoides posteriores, acá está la silla turca, quiasma óptico, agujero redondo mayor, oval y espinoso. ¿Sí? Y ya fuimos nombrando algunos agujeros. Una de las mejores imágenes del Nether es esta. A ver si se las voy a... Bueno, en esta no solamente nos dicen colorcito, cómo están los huesos, qué pasa por ahí, y algunos accidentes de las estructuras óseas, sino también que nos va diciendo todos los agujeros que tenemos a nivel del endocráneo en este caso, que es un lío en realidad, que agarrarlo así, entrar, ponerse a memorizar todos los agujeros y todo lo que pasa por ahí, a mí me costó bastante. Lo que me sirvió por ahí era agrupar las estructuras. Empezar, por ejemplo, agarrar todos los pares craneales, clasificarlos y ver por dónde pasan, después estructuras vasculares, otros nervios importantes, pero ya ir agrupándolos. Y esto, que es más simple, digamos, de ver, por ahí es más fácil de explicar. Y vamos a hacer un repaso de las estructuras que estuvimos viendo. En el hueso frontal no hay muchas estructuras importantes perforadas por nada, pero sí está articulado ahí con la lámina cribosa del etmoides, que va a tener todos los nervios olfatorios. Acuérdense que ahí arriba está descansando el bulbo olfatorio. Adelante a veces van a ver una fosita ciega, que en realidad ahí no pasa nada, pero es anclaje de la madre, perdón. A veces se pregunta si pasa alguna estructura vascular, nerviosa, lo que sea por ahí, no. Hacia atrás, otras estructuras o forámenes que estuvimos viendo, y en orden sería la fisura orbitaria superior, que es parte del efenoides, lo mismo que el conducto óptico, y lo mismo que los tres orificios que están de anterior a posterior, de medial a lateral, enumerados en foramen redondo mayor, foramen oval y espinoso. ¿Sí? 4, 5 y 6. ¿Qué pasa por ahí? La fisura orbitaria superior es uno de los orificios más importantes que tenemos a nivel del cráneo y lo que más se pregunta. Y se divide en si pasa por dentro o por fuera del anillo de zinc. Una estructura ahí delimitada por todos los músculos del ojo. Estúdienlo así, digamos. No solo que hay una fisura orbitaria superior, sino también qué pasa por dentro y qué pasa por fuera del anillo de zinc, porque así lo preguntamos. Y una vez que lo incorporan o que tienen una buena base en eso, después cuando empecemos a estudiar ojo y fosa orbitaria, nos va a ser más fácil comprenderlo. Básicamente, ¿qué pasa por la fisura orbitaria superior? Hablando de pares craneales, ¿no? Ya vimos dónde pasa el 1, dónde pasa el 2. O sea, el 3, el 4, el 5 y el 6 van a pasar por la fisura orbitaria superior. Después las vamos a ir clasificando si pasan por dentro o por fuera del anillo de zinc, pero para resumirlo, el motor ocular común, el parte del 5 y el 6 pasan por dentro, el patético troquial pasa por fuera, junto con la vena oftálmica.
y algunas otras estructuras del trigémino, que ya vamos a ir sumando también. Pero bueno, lo más importante entonces, por dentro del anillo de zinc, aparte del nervio oftálmico y la arteria oftálmica, va a pasar el 3, el 5 y el 6. Bueno, no sé si lo mencioné, pero el anillo de zinc también incluye el conducto óptico. ¿Qué pasa por el redondo? Y acá en esta estructura está descansando un nervio importante del quinto par craneal, del trigémino, el ganglio de Gasser. Ya lo vamos a estudiar, es un ganglio importante y anatómicamente también se pregunta mucho, tiene muchas relaciones anatómicas importantes, vasculares, óseas, nerviosas. Y está descansando ahí. Y está tirando sus tres ramitas, por eso el trigémino, ¿en dónde? B1, B2 o B3, o oftálmico, maxilar y mandibular, las vamos a tener en orden pasando por ahí. La primera rama o B1 del trigémino, ya dijimos que pasaba por la fisura orbitaria superior. B2 o el nervio maxilar va a pasar por el orificio redondo, que está marcado con un 4. Y más atrás, por el 5 o foramen oval, va a pasar el nervio mandibular o B3. Todo el trigémino. ¿Sí? Después le vamos a sumar unas arterias meningias que por el oval es la accesoria. Y más atrás, por el foramen espinoso, ahí sí van a pasar la vena y la arteria meningia media. Bueno, si hay algo que no se entiende, quieran que repita, me avisan. Vamos un poquito más hacia atrás. Y no nos vamos a ir de este hueso todavía, que es el efenoides. Pues la mayor acá. Y acá en 7 está el agujero rasgado. Muy importante también, se pregunta mucho, pero no es difícil, porque solamente está entrando por ahí la arteria carótida interna, con su plexo venoso y simpático, todo rodeando la arteria, va a estar entrando por ahí. Bueno, entonces acá en verde frontal, efenoides, parietal acá en rosadito y en naranja, el parietal. Que acá tenemos el conducto auditivo interno, que ya lo vimos ahí en las vistas internas del hueso temporal, y está pasando el nervio facial y el vestíbulo coclear. O sea, habíamos visto hasta el 6 hablando de pares craneales, y ahora tenemos el 7 y el 8 que agrupados pasan por ahí. Entran en realidad por ahí porque es un conducto que no se continúa, por así decirlo, porque, por ejemplo, el vestíbulo coclear va a entrar por ahí, termina ahí, en todo el oído, y el facial tiene un trayecto, ya vamos a ver el facial, que me gusta ahí porque es difícil en una parte, da unas vueltas, tiene unas ramitas y termina saliendo por el orificio estilomastoideo, que es otro orificio que también se pregunta mucho y es el que se ve en una visión inferior del cráneo. O sea, el facial va a estar entrando por el conducto auditivo interno y saliendo por el estilomastoideo. Bien, ya llegamos hasta el 8 teniendo en cuenta los pares craneales. También vimos por dónde pasan estructuras importantes, vasculares, la arteria oftálmica, la meningia media y la carótida. ¿Sí? Más hacia atrás tenemos el orificio yugular o rasgado posterior, lo van a ver también, que es un orificio súper importante porque aparte de la vena yugular interna que está terminando ahí, va a cambiar de nombre después del seno, están saliendo tres pares craneales. Ya habíamos llegado hasta el 8, tenemos 9, 10 y 11 saliendo por ahí. ¿Sí? Glosofaringio, vago y accesorio. ¿Bien? Y nos falta uno que ya vimos el orificio, que es el 12 o hipogloso, que va a estar pasando por el conducto del hipogloso, que es el orificio más fácil. Así que a ese no le pueden errar.
Bueno, seguimos. Bueno, y esto en el exo base, de nuevo, la visión del preparado, que esto sí se puede preguntar mucho. Lo vamos a ver con colorcitos mejor. Bueno, y esto lo tienen que saber porque aparte de saber qué pasa por ahí, lo pueden ver también con algún pinchecito en los preparados. Es todo el cráneo con una vista inferior. Después de todos los dientes, acá tenemos el hueso palatino con su unión, perdón, hueso palatino, y acá adelante el maxilar. En el hueso maxilar de esta vista a veces se ven dos orificios ahí que son los forámenes palatinos menores. Van a estar pasando los vasos palatinos también y los nervios palatinos. Y hacia atrás, en el hueso palatino propiamente dicho, tenemos los forámenes palatinos mayores. Más hacia atrás tenemos parte del hueso gómer y después tenemos, bueno, la articulación con el efenoides, hueso cigomático acá, maxilar, cigomático, temporal, occipital. Y ahora de nuevo, colorcitos para ir agrupando las estructuras vasculares y nerviosas que están pasando por ahí. El foramen redondo, ¿se acuerdan que les dije que se veía del endocráneo? Del exocráneo de esta visión inferior no, porque sale por la órbita. O sea que sí se va a ver el foramen oval y el foramen espinoso. Repasamos las estructuras que están pasando por ahí. El B2 y B3, redondo mayor, espinoso. Perdón, B3 que va a estar pasando por el foramen oval, el nervio mandibular, y por el espinoso, acuérdense que hablamos de los vasos meningios medios como estructuras importantes. Seguimos un poquito hacia inferior e interno y vamos a tener el foramen rasgado. ¿Se acuerdan qué pasa por ahí? Súper importante. Un rasgado anterior, si quieren lo pueden llegar a ver. A ver si puedo marcarlo. Nervio musculoso mayor. Sí. ¿Y qué más? Por ahí pueden encontrar que ramas de la arteria meningia también van a estar pasando por ahí. La meningia media. Ese a veces se tiende a confundir bastante con el conducto carotidio. Conducto carotidio que está más externo y más posterior. Y es bien redondito y tiene como un trayecto hacia entra posterior y es un trayecto que va a ser oblicuo hacia medial y anterior. Y acá está marcado en rojo, pasa la arteria carotidia interna, con todo el plexo carotidio, venoso y nervioso. Acá bien chiquitito, por esto, ¿qué es esto que estoy marcando acá? Del hueso occipital, no sé si lo mencioné, pero el hueso occipital está articulado hacia inferior con C1. Hacia adelante van a tener acá en azul el conducto del nervio del hipogloso. Es bien fácil de ubicar si tienen en cuenta todas estas carillas articulares que son fáciles de distinguir a ambos lados del foramen magno, ¿no? Y hacia los lados del foramen magno, ¿qué vamos a tener? Unos orificios estos que se ven chiquititos acá. Bueno, ahí el mismo color es otro, pero son conductos que están pasando venas emisarias, que son de pequeño o de menor calibre, digamos, que las yugulares que están pasando por el orificio rajado que está acá.
foramen yugular. ¿Sí? Acuérdense del foramen yugular, de nuevo agrupar 9, 10 y 11 que están pasando por ahí, a nivel de los pares craneales. Apófisis estiloides, que estaba saliendo por el orificio estilomastoideo, que está acá. Apófisis estiloides, mastoides, ¿verdad? Entre las dos, el orificio estilomastoideo, bueno, está saliendo el nervio facial. Bueno, después lo van a agrupar así, digamos. Está bueno hacerse un cuadrito. Esto nada, le hacen una captura de pantalla, lo que quieran, lo sacan de cualquier libro. Pero está bueno agruparlo, hacerlo en un afiche, que les vayan entrando como sea esta información, que al principio tiene que ser de memoria, y agrupándolas por ahí es más fácil de estudiar. Voy a poner una imagen que se pregunta mucho, a ver si la Perdón, encuentro. profe, le hago una consulta. Sí. ¿Agruparlos con qué criterio, digamos? ¿Cómo nos recomienda? Y ahí les estaba diciendo hace un ratito que a mí me costó bastante agarrarlo de entrada, viendo así agujero por agujero y nombrando las estructuras. A mí me sirvió, por ejemplo, agrupar todos los pares craneales como hicimos, que si quieren se los puedo decir, así como me sirve a mí, que de paso me sirve para repasar los pares craneales con la mnemotecnia que tengan. A mí me sirve, oh madre, por ti me fui a Alicia, no esperes hijos, todavía me la acuerdo. Eh, pero de adelante hacia atrás también hay otra mnemotecnia linda, que si ven, lo primero que toca de anterior a posterior es la nariz. O sea que mi primer par craneal va a ser el olfatorio. El segundo par craneal, los ojos, o sea, el óptico. El 3 que es el motor ocular común, el 4 y el 5 y el 6 van a tener alguna relación ahí con el ojo. Y justamente eso, por eso le estoy poniendo esta imagen, vamos a hacer referencia ahora. Y la vamos a repasar de nuevo. Porque no puedo hacer en pantalla grande con el cursor. Hueso frontal, cavidad orbitaria del hueso frontal. Acá tenemos maxilar, maxilar, lámina orbitaria del hueso etmoides, hueso lagrimal, huesos nasales propios. Y atrás en amarillo el efenoides. Y el efenoides es el que tiene esos orificios importantes que estuvimos nombrando hace un rato. Conducto óptico, fisura orbitaria superior y fisura orbitaria inferior. Acá va a estar posicionada esa estructura ligamentaria de los músculos motores del ojo, que me van a delimitar el anillo del cisne. Y ahí sí podemos complejizar un poquito en qué pasa por dentro y qué pasa por fuera. Así que lo vamos a ir viendo así. El uno entonces, lámina cribosa del etmoides. Hueso central, arriba, se ve solamente el endocráneo, múltiples perforaciones, descansa ahí el bulbo olfatorio y pasan con los filetes nerviosos del nervio. El 2 va a estar entrando por el conducto óptico junto a la arteria oftálmica y está pasando por dentro del anillo de zinc junto a parte del orificio fisura orbitaria superior. Dentro de esto podemos agrupar de nuevo al 3 o motor ocular común, patético troclear, pasa por dentro de la fisura orbitaria, pero por fuera del anillo. Va a pasar parte del trigémino y va a pasar el 6. El 7 y el 8, acuérdense que entra por el conducto auditivo interno, el 7 sale por el estilo mastoideo, 9, 10 y 11 van a estar saliendo por el orificio yugular, con la vena yugular,
y el 12 por el conducto del hipogloso. ¿Sí? Esa es una forma de agruparlos. Bueno, y en este cráneo podemos tener la correlación por imágenes. Aunque si bien es difícil verlo por radiografía, hoy tenemos reconstrucciones en 3D que nos permiten mucho mejor detalle de todas esas estructuras. Para ver hueso, el gol estándar es la tomografía en su ventana ósea, y ahí nos permite ver un montón de estructuras como si fueran los cortes del libro. Pero bueno, primero está bueno agruparlo así en colores, agarrar el néter, ver que está todo prolijito, para después llegar a la imagen de la tomografía y ver un montón de cosas que si no las tengo en claro son difíciles de ver. Por ejemplo, ahí en esta imagen, que es una imagen axial del cráneo, estamos viendo varias estructuras. De anterior a posterior tenemos la parte nasal, ahí no se alcanzan a ver los huesos propios, son quizá un poquito más superiores. Estamos viendo la parte cartilaginosa de los cartílagos alares, la parte central del tabique o cuadrangular y la parte posterior, que es el vómer, articulado con el etmoide, ¿se acuerdan? Estuvimos viendo hace un ratito. Y hacia los lados las coanas. Muchos de estos huesos, no sé si lo mencioné, pero están neumatizados. Neumatizados y comunicados por orificios que van, o que la mayoría termina ahí en los cornetes, o en los meatos, mejor dicho, que son estas estructuras que se forman entre los cornetes. Hay tres cornetes, superior, medio e inferior. Entre el superior y el medio está el meato superior. Entre el medio y el inferior está el medio. Y por debajo del cornete inferior está el meato inferior. Ya lo van a ver cuando estudien ahí cómo están comunicadas todos los senos que tienen los huesos que van drenando a la cavidad olfatoria. Más hacia posterior, no lo puedo marcar, lástima. Está parte de la mandíbula también, y más hacia atrás todavía está uno que se ve neumatizado y otro que no, que ¿qué puede ser? La apófisis mastoides. Y hacia los lados, bueno, ya son las vértebras. Y con un par de clics o una cuestión de software ahí a nivel de imágenes en el tomógrafo se pueden hacer reconstrucciones en 3D. Y eso es súper valioso para diagnóstico y tratamiento de algunas cuestiones importantes, sobre todo las traumáticas. Es fácil ver la alineación de los huesos, las fracturas, si hay algún compromiso de los globos oculares y un montón de cosas. Pero con la reconstrucción en 3D, que puede ser una imagen que tengan para ser evaluada, se pueden preguntar un montón de cosas. Por ejemplo, en esta que tenemos acá, se pueden ver, si bien ahí esta tiene una fractura de la lámina em, interna del ojo, digamos, que es parte del etmoides, es la parte que más frecuentemente se fractura en el trauma facial. En el piso de la órbita también. Pero se ve como si estuviera rota la órbita, por eso les digo ahí que está fracturada. Se puede preguntar los orificios de la fisura orbitaria superior, el conducto óptico, la fosa supraorbitaria y infraorbitaria de la fosa mentoniana que también se ve. ¿Y qué pasa por ahí? Bueno, otra vez la relación con las imágenes. Y cuando estén hablando de alguna imagen, ya sea que les estemos preguntando que haya alguna imagen en el parcial o que estén con algún preparado, traten de explicarlo de la forma más simple en la que puedan comprenderlo, porque si no lo comprenden, no lo pueden transmitir bien. Y justamente ahora, bueno, todos los que están acá, si aprobaron el primer parcial, felicitaciones. Vamos a tratar de practicar un poquito más esa exposición oral para que todo se tiene que practicar, o sea, no nacimos hablando, sabiendo estudiar.
eh, agrupando las cosas de una forma excelente para que después nuestras neuronas del cerebro lo expliquen de forma espectacular. No, hay que, hay que dedicarle tiempo. La forma de estudio la van a encontrar ustedes. Traten de agruparlo de la forma que mejor les resulte. Las cuestiones gráficas ayudan mucho. Háganse afiches, agrupen por colores. Y después que ya sepan ubicarlo, ya sepan qué pasa por ahí, todavía viene otra complejidad todavía mucho más superior a eso, que si no tienen una buena base no lo van a poder entender bien, que son todas las estructuras vecinas, cómo se relacionan, qué tenemos delante, atrás, de dónde viene esta estructura vascular que está pasando por ahí, que irriga, qué pasa si se secciona, porque bueno, no tienen que saber nada de patología, pero sí tienen que saber, por ejemplo, que la arteria oftálmica rama de quién es, qué pasa si se ocluye, dónde puede haber una lesión, dónde puede haber un trauma. Así que traten de agarrarlo de entrada a todos estos temas del cráneo. No quise hacer una descripción intensa de cada hueso, pero sí lo general, para que bueno, no se pierdan. Y sí es más preguntable y más difícil de estudiar un poco los orificios de la base del cráneo, sobre todo. Tampoco hablamos de inserciones, hay muchos músculos que se van a estar insertando en los huesos. No tanto del cráneo, sino más del macizo facial, ya lo vamos a ver con la clase de músculo de la mímica, que creo que me toca a mí también. Pero bueno, agarren de entrada todos estos temas porque son de esa memoria que tienen que establecer bien y a corto plazo para después hacerla sólida y hacer que esos conocimientos queden y transmitirlos, como les puse en la otra fotito hace un rato. Y así como dice Einstein, métanle voluntad, que es lo único que va a hacer que puedan estudiar con ganas, a conciencia y para ser buenos médicos. Bueno, tenía algunas otras imágenes de preparados y cosas, pero quiero que Fran por ahí les hable un poquito de fosas, que también entra en este parcial y es un tema que no lo agarran mucho y es difícil de entender, sobre todo en dimensiones, digamos. Las fosas a veces son como esos cubitos que tienen lados, caras y relaciones que son difíciles de comprender. Así que bueno, dejo con el mejor ayudante de anatomía. Aprovechenlo, los que están en mi comisión. Y el resto, bueno, lo Bueno, lamento, pero Fran es el mejor. eh, Así que los dejo con él. está U dando vuelta encima ahí, así que ten cuidado. Oh, ¿Cómo están? Bueno, yo le pedí a Lucas un poco a ver si le podía dar una mano en este teórico, un poco porque cuando entré al concurso, ya hace un par de años, con Cami, estoy viendo a alguien más, no estoy acordando quién. Pero bueno, entramos 4 o 5 ayudantes ya hace un par de añitos. Rendimos justamente este tema que era cavidades faciales o los espacios que son comunes entre el cráneo y la cara. Y es un tema que en su momento después cuando lo rendí es sumamente complejo y creo que trae varias cosas aparejadas y una de ellas, como dice Lucas, que cráneo es como bastante difícil de comprender porque si bien venimos de un primer parcial que es muy locomotor, es muchos huesos, articulaciones, músculos y demás, este es uno de los trabajos prácticos que más hueso tienen, o sea, es realmente donde te toca, creo, sentarte un poco con el libro y empezar a machacarte un poco la cabeza con todos esos reparos óseos. Y en un momento se hace bastante pesado estudiar por ahí hueso por hueso por separado. Yo en su momento cuando lo estudié me acuerdo que los segmenté, estudié cada uno de ellos, los reparos y demás, pero después es como que me costaba en un punto como llegar a unirlos y llegar como a la forma que tiene el cráneo tal cual. Y encima después se pone un poquito más complejo porque después del cráneo viene el cuello y si no entendemos bien base del cráneo y más la parte del exocráneo, que sería la parte externa de la base, se hace muy difícil porque hay cosas que están subiendo y está intentando ingresar, hay pares craneales que están saliendo, están los músculos de la región posterior que ustedes ya lo estuvieron estudiando en el primer parcial, hay parte de los músculos que forman los lados laterales, como el platismo, el esternocleido, el trapecio dando vueltas, ahí cerca del posterior, después hacia anterior.
la vía aérea, el esófago, la porción anterior de la faringe. Entonces como que se empieza cada vez a complicar más y después como que entramos en tórax, es un poco más fácil también estudiarlo, no tenemos muchos órganos más que pulmón, corazón, esófago, hay varios nervios y relaciones dando vuelta, pero el tema de cabeza y cuello es como bastante complejo. A ver si puedo llegar a compartir acá. Vamos a sacar esto. Mm, No me estaría dejando compartir pantalla, ¿no? ¿Tengo que hacer algo yo de acá, Fran? O, Creo que sí. a ver, Ahí se ve. sí, genial. Genial. Apago la cámara mía porque si no como que estoy quedando un poquito lento. Este, mm, pero bueno, sepan un poco esto, ¿no? Que es un tema que es sumamente complejo por ese lado y que si no entendemos bien las cosas por separado, para después en el momento de unirlos se hace todavía más complicado todavía. Entonces, si bien le pedía a una mano a Lucas para decir a ver si podía explicar este tema un poco, no quiero que como tema principal se queden con que vamos a dar nada más los espacios comunes entre la cara y el cráneo, las cavidades faciales. Un poco la idea que tengo con este Power y un poco lo que vamos a ir explicando es que podamos esto, ¿no? Comprender la tridimensionalidad de las cavidades y de la región facial y empezar a sacar como en cuenta algunas cositas que hay en común. Porque hay huesos que son sumamente complejos, como el etmoides, el esfenoides, el palatino, que no entendemos bien, pero cuando nos ponemos a estudiar como estas regiones topográficas siempre están. Y el hecho de que siempre estén ahí presentes como un límite, una pared o algo de estas topografías, un poco está implicado siempre en el que tienen una posición en el cráneo que es muy central y que de alguna manera los hace la porción más posterior del macizo facial y la porción más anterior del cráneo como cráneo. Entonces, un poco la idea es ir armando el cráneo en porciones, que lo vamos a ir haciendo juntos ahora, así que vamos a ir preguntando algunas cositas, ustedes también me van a ir contestando, y vamos a ir armando el cráneo y vamos a ir encontrando como estos espacios que hay entre medio. Entonces, al principio tenemos un esquema del neto. Y tenemos el primer hueso que es este es un hueso par, sí, es el verde, es el mismo verde que está en el otro cráneo. ¿Qué hueso creen que puede llegar a ser? ¿Se ve el puntero acá? Sí. Palatino más. Fíjense bien, el palatino estaría como más interno. Este verde precisamente tiene que ser alguno de los verdes que están acá, entonces, ¿cuál podría llegar a ser? Maxilar superior. El maxilar superior, perfecto. Es un hueso que es par, si lo vemos de vista de frente, vemos los dos puntos que están unidos precisamente, pero bueno, son dos, tenemos uno izquierdo y uno derecho. Ahí bajando entre medio, que acá justamente lo vemos allá profundo, por delante del malar o del cigomático, ¿cuál suponen que puede llegar a ser? Tiene un distinto color. Si lo vemos como de forma muy resumida, es así. Es como si fuese una especie de balanza que tiene una porción perpendicular y después hacia los laterales tiene dos masas. Etmoides. 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 Ahí, es el moide, muy bien. Acá todo. Después, este que viene acá tiene uno contralateral que no se ve en la imagen del néter. ¿Cuál creen que puede llegar a ser? Ahí sí era uno de los que dijeron al principio. Puede ser que sea el cigomático. El cigomático o malar es este que tenemos acá en naranja. Este es profundo, está como por detrás del maxilar. Este que tenemos acá, en este caso, sería el palatino, ¿sí? Tiene una porción que es horizontal, que es esta, y después tenemos una porción vertical. Y fíjense que atrás del etmoides, allá al fondo, este que tenemos acá que les dejo con los puntitos, ese es el
Bomer, ¿sí? Entonces, fíjense, ya empezamos a tomar como forma lo que empieza a ser el tabique nasal. Allá en naranja bajando, que dijo Lucas que tenía como forma de mariposa o de pájaro, con dos alas, cuatro patitas. ¿Cuál creen que puede llegar a ser? El efenoides. Perfecto. Y fíjense bien que a veces pensamos que el efenoides es un hueso como muy interno, pero lo cierto es que de una vista lateral se ve que es este amarillo que estaría acá también. ¿Sí? Entonces, de una vista lateral del cráneo, el Bomer también se puede ver. Perdón, el efenoide se puede ver. Más precisamente serían las alas mayores, que son estas que están acá. ¿Sí? Después, este que está por delante es este naranja que está acá, está en la nariz, por ende es el hueso. Nasal. Perfecto, muy bien, el hueso nasal. Este pequeño que está acá es este mismo que está acá, fíjense que forma parte después de la órbita. Este es el hueso lagrimal. ¿No? ¿Estamos? Después tenemos el maxilar contralateral y ya como que empieza a tomar medio forma de cráneo, ¿no? Seguimos ascendiendo, ahí ya tenemos los malares, fíjense. Seguimos pasando y ya tenemos el hueso temporal hacia los laterales, articulando hacia anterior con el efenoides, hacia posterior el violeta, que es este que está acá, tenemos cómo es el occipital. Bajamos ya a los parietales, fíjense que me queda ya como medio formada la cavidad del endocráneo, ¿sí? Donde va a reposar el cerebro, cerebelo, porción del puente y bulbo. Y hacia anterior ya bajamos el frontal y como que ya empieza a tomar la forma del néter, ¿no? Nos queda uno más y le agregamos el mandibular o el maxilar inferior y ya ahí tenemos bien la forma. ¿Comprendieron bien esto? Digo, voy preguntando porque no les veo las caras porque tengo la presentación. Sí, sí, sí se entendió. Entonces, fíjense bien que si yo, ya tenemos ahí bien el cráneo formado, cuando yo retiro el maxilar, fíjense que una posición bien central me quedan dos huesos articulados, que son este naranja que está acá, que va a ser precisamente el etmoides, y este otro que me queda acá, que es el efenoides, ¿sí? Estos dos huesos, que yo digo, las E van al medio, esa tenía que tenía en su momento, son dos huesos que ocupan una región central. Y esto a su vez trae otra consecuencia y es que el cráneo como cráneo que nosotros llamamos siempre vemos como este complejo, pero algo que dijo Lucas medio al principio que es importante es diferenciar qué es parte del neurocráneo y qué es lo que llamamos viscerocráneo o macizo facial. Entonces tenemos una versión más posterior que es esta, que acá vamos a tener el neurocráneo, y acá todo esto es el viscerocráneo como tal. Y estas dos porciones juntas, a su vez, forman a lo que nosotros coloquialmente llamamos como cráneo. Esto es importante por ahí tenerlo en cuenta porque la función principal de toda esta región que es más superior y posterior, ¿cuál creen que va a ser? Protección del sistema nervioso. Perfecto, tiene como función principal la protección del sistema nervioso central, ¿sí? O sea, allá adentro tenemos alojado el cerebro, el cerebelo, como hablábamos recién, parte del bulbo, el puente, y esta toda región que es más anterior, que se le llama viscerocráneo, no por nada, sino también por la función. ¿Qué creen que sería precisamente la función de todo esto? Mímica y masticación puede ser. Perfecto, ahí tenemos dos elementos principales. Una de la mímica, y es cierto, la parte del viscerocráneo le da forma realmente a la cara, digamos, precisamente, y le da inserción a los músculos de la mímica, y eso es lo importante a destacar porque nosotros somos seres sociales, entonces evolutivamente como mamíferos y primates, tenemos desarrollado todo bien los músculos de la mímica porque precisamente uno de los principales factores en la comunicación y que hace el desarrollo de la vida social y demás son los gestos que realizamos con la cara. Entonces, todos estos le dan precisamente inserción de alguna manera a los músculos de la mímica. Y por otro lado, también dijeron que encontramos la cavidad bucal por un lado y después tenemos la cavidad nasal. Entonces, son las dos vías de entrada de estos, de las vías por donde ingresan los nutrientes. ¿Sí? Por un lado, la comida que va directamente al tubo digestivo y por otro lado tenemos la cavidad nasal, que es la primera porción de la vía aérea.
Y ahora si lo vemos ordenado de una vista frontal, porque medio como que recién lo teníamos un poco corrido de forma oblicua, fíjense que tenemos de posterior a anterior aquel hueso, ¿cuál sería? Todo muy esquemático que lo hice con PowerPoint, me acuerdo. Pero ¿qué hueso estaría representado? El occipital. Occipital. Occipital, fíjense, como decía Lucas, esta es una cara interna, acá tenemos la protuberancia occipital interna, con los surcos precisamente, acá es donde está después la confluencia de los senos o la prensa aerófilo, lo vamos a ver en neuro, pero son, digamos, surcos que marcan por todo el drenaje venoso. Después acá tenemos el foramen magno, que lo estuvimos estudiando, las apófisis, perdón, los cóndilos, precisamente para C1, y esta porción que sería la porción basilar. Si nos vamos después hacia anterior, tenemos a este, que ¿cuál sería? Esfenoides. El efenoides, tal cual. El efenoides, fíjense que tiene esta especie de dos alas, las alas menores que están acá, las alas mayores que están acá, y después tenemos las pterigoides y las láminas, y como las patitas precisamente, que son los ganchos, y más hacia anterior tenemos el cuerpo, y esta pequeña saliente, que es como si fuese una apófisis, un piquito hacia anterior, con el que va a articular después el vómer, que es en este caso. Si nos vamos a la parte de generalidades, ¿se acuerdan qué tipo de articulaciones era esta? Porque era una de las pocas que existía con ese nombre. Equindilesis. Perfecto, tal cual. Son las esquindilesis, ¿sí? Después, si seguimos avanzando, ahí ya tenemos aquí en acá, de vuelta. Una porción horizontal y una porción vertical. Palatino. El palatino, exactamente. Fíjense que el palatino tiene dos salientes. Tiene esta saliente que la dejé ilustrada, que este es el proceso orbitario, que eso lo vamos a ver después en la órbita, y por otro lado tenemos este acá, que es el proceso efenoidal, o la apófisis efenoidal del palatino. El palatino es un hueso que queda como muy encerrado, muy en la región central también, y pareciera que nunca se ve desde afuera o que no forma parte de algún límite de esto. Pero una de estos procesos, que es la porción orbitaria, justamente esta de acá, va a formar parte después del piso de la órbita, ¿sí? Entonces, este siempre tenganlo presente. No se ve completo, pero esa porción de hueso sí se puede visualizar después en las cavidades faciales. Seguimos avanzando, ahí hacia adelante tenemos al etmoide, fíjense de vuelta, tiene como si fuese una región central, con dos masas laterales, esas masas después tienen unos pequeños circulitos en grises, que son las cavidades neumatizadas, la apófisis cristagali, fíjense que de acá para arriba ya estamos en el endocráneo, la parte de acá, en el endocráneo, de acá para arriba ya estamos en el endocráneo, y esta porción es la lámina cribosa. Y toda esta porción que tenemos acá forma parte de la fosa nasal, de la pared medial de las fosas nasales. Si después continuamos, este pequeño que tenemos acá, que son los huesos lagrimales, visto desde frontal no tienen mucho para decir, pero visto desde lateral, por ahí para destacar cuando lo estudian medio individual, es que tiene nada más un reparo anatómico bastante importante, que es el gancho orbitario justamente que tiene, desde una vista más medial. Si bajamos, ya ahí, ¿quién tenemos? Frontal. El frontal, fíjense que ya la crista galis quedó interna, parte del endocráneo. Seguimos avanzando otra vez, allá tenemos el maxilar superior. Fíjense que otra vez ya empieza como esto a tomar forma otra vez de cráneo. Ahí tenemos los huesos malares. Los huesos malares, fíjense que tienen como dos pilares, tienen un pilar hacia medial y un pilar hacia superior, y después tienen otro que va hacia posterior y lateral. Eso es lo importante, vamos a ver por qué. En naranja hay a los costaditos, estos de acá tenemos a los temporales, visto desde una vista frontal. Después bajamos a los huesos nasales y terminamos otra vez con la mandíbula. Y así nuevamente tenemos formado el cráneo. Si lo tenemos formado así, ya tenemos dos cavidades faciales que se notan re a la vista. ¿Cuáles serían? ¿O cuáles creen que son? Cavidad nasal y cavidad orbitaria. Perfecto, tenemos una región central que es la cavidad nasal propiamente dicha, y después tenemos la órbita o la cavidad orbitaria, o la fosa orbitaria, que es donde está alojado precisamente el ojo. Fíjense que las dos principales son las que más se evidencian, y entre medio, como contenido particular, es que forman parte
de órganos propios de los sentidos, ¿sí? Y acá es donde tenemos que destacar otra cosa, y es que, bueno, ahí tenemos los ojos, acá ya tenemos la ilustración del néter, fíjense que es exactamente similar, y fíjense que la parte del endocráneo, o mejor dicho, el neurocráneo, se articula con todo ese macizo facial por tres pilares. Tenemos este pilar de acá, que sería el pilar central o el pilar anterior precisamente, que va a tener como implicados a los huesos, vamos a tener al frontal, a los nasales y a las apófisis o los procesos frontales del maxilar. Después tenemos unos pilares laterales, que son estos de acá, que están formados por el proceso frontal del malar y el proceso malar del frontal de cada uno de los lados. Y después tenemos los lados contralaterales, que son estos que están acá, es donde articula la apófisis malar del temporal con el proceso temporal del hueso malar. Entonces, el macizo facial o el viscerocráneo se une al cráneo por tres pilares, ¿sí? Uno central, dos laterales y dos horizontales, que vendrían a ser el arco cigomático. Si yo esto, ahí lo vemos de costado, el arco cigomático que está acá, y si a esto yo le realizo un corte a esa altura, fíjense una cosa, tengo esta otra imagen. Y acá hay algo bastante importante a destacar, porque estas dos cavidades, que son las principales o las más importantes, que decíamos que son la fosa nasal y la fosa orbitaria, están íntimamente relacionadas. Fíjense que la pared medial de la órbita, que es esto, si yo perforo por acá, entro directamente a la cavidad nasal. Si yo perforo el piso de la órbita, entro directamente al seno maxilar. Y si yo perforo el techo de la órbita, entro directamente a la fosa craneal anterior, media, perdón. Y si perforo el techo de la cavidad nasal, entro a la cavidad anterior. Entonces fíjense que están íntimamente relacionadas. Las paredes mediales de una son las paredes laterales de la otra y están íntimamente relacionadas con el cerebro en el endocráneo, ¿sí? ¿Eso lo entendieron bien? Sí, Fran. Vaya. Ahora si seguimos después Buenísimo, avanzando, ahí Frank. ya Y tenemos. excelente la conexión esa que hiciste a la más, tipo máscara de Iron Man. Me encantó. Ah, ahí fíjense después, otra vez de vuelta, tenemos delimitada la cavidad nasal y la cavidad orbitaria. Fíjense que el techo de una es el piso de la porción anterior, del endocráneo. Después el techo de la fosa nasal es igual, hacia inferior de las órbitas entramos directamente en el seno maxilar y con las fosas nasales es exactamente el mismo concepto. Entonces por ahí parecen en la anatomía de superficie como espacios muy eh, lejanos, pero lo cierto es que están íntimamente implicados. Entonces, ahora sí, un poco más, ya teniendo como ese concepto de tridimensionalidad que veíamos antes acá, fíjense que la cavidad orbitaria es una de las más simples de delimitar y tiene forma como si fuese un cono, o sea, si yo lo veo desde lateral, es como una cosa así. Fíjense ahí, tengo un espacio, es como si fuese una pirámide de base cuadrangular, ¿sí? Acá tenemos como uno, dos, la pared lateral, el piso y la pared medial, y tenemos el vértice que nuevamente como la axila es truncado, ¿sí? El vértice de la cavidad orbitaria forma la fisura orbitaria superior, ¿sí? Este que tenemos acá es el conducto óptico por donde pasa el segundo par craneal y esta es la fisura orbitaria inferior. Fíjense que ahí después tenemos delimitadas las paredes, que no son más que las uniones y las suturas que forman parte de la cavidad orbitaria, y acá podemos ya empezar a definir las paredes de la cavidad. Tenemos un techo que lo forma meramente el hueso frontal, ¿sí? Después la pared medial, que es por la que más huesos tiene implicado. Fíjense que tenemos el proceso frontal del maxilar, la cara lateral del hueso lagrimal, hacia posterior tenemos la porción orbitaria o la cara lateral de esas masas laterales del etmoides, y un poquito más hacia posterior también lo forma el ala menor del esfenoides, una porción del ala menor del esfenoides. En el piso después vamos a tener
el proceso cigomático del hueso maxilar, que es toda esta porción de acá, el proceso maxilar del hueso malar o cigomático, que es este, y fíjense que allá en rojito al fondo, esto que queda justamente ahí es el proceso orbitario del palatino, ¿sí? ¿Se acuerdan que cuando dibujábamos, yo lo dibujaba como una cosa así, que era como una especie de L, y tenía una saliente? Bueno, esto que está acá es justamente esa pequeña porción de hueso que queda ahí. Entonces, si bien es un hueso que queda como muy en el medio del cráneo y no es visible en todas sus partes, hay una porción que forma límite o queda medio a la superficie de la cavidad orbital. Ese ténganlo en cuenta porque si bien es muy chiquito, fíjense que es por la forma que tiene precisamente el hueso, es una de las porciones más frágiles de dicho hueso, ¿sí? Que es esta porción de acá. Entonces, una fractura acá, por ejemplo, podría comunicar directamente para con la cavidad nasal. Y bueno, después hacia los laterales, fíjense que tenemos la apófisis frontal o el proceso frontal del hueso malar o cigomático. Y ahí otra vez de vuelta la estrecha relación que tiene hacia medial con la cavidad nasal, hacia inferior con el seno maxilar y hacia superior con el endocráneo. Ahí después les dejo cómo es los límites de cada una de las paredes. Y después la otra que más teníamos evidenciada era la cavidad nasal. La cavidad nasal también, si lo vemos desde anterior, no es más que como una especie de una pirámide con vértice truncado, pero si lo vemos desde laterales se extiende hacia posterior, ¿sí? Entonces, como no es una figura piramidal estrictamente, sino que más bien es parecido como si fuese a un rectángulo de forma triangular en su porción anterior, o visto desde frontal. Entonces, ahí con eso, fíjense que tenemos la abertura de las fosas nasales, después tenemos la región posterior, que es la abertura posterior de las fosas nasales, esto comunica a la nasofaringe, ¿sí? Después lo vamos a ver en la clase que viene. Esto se llama como coanas, que es el espacio de la región posterior. Y ya podemos delimitar bien la cara medial. En esta vista por ahí que es del éter, fíjense que el techo lo forman dos porciones. Tenemos una porción que es frontonasal, que lo forma el hueso nasal y el hueso frontal, y después tenemos una porción que es estrictamente del etmoides, que es la lámina cribosa, ¿sí? Eso es importante tener en cuenta y si se fijan bien tiene como si fuesen unas ranuritas que lo perforan. Cada uno de esos espacios pasan los filetes nerviosos del primer par craneal, así, se juntan todos y forman una especie de ensanchamiento que le dan origen al nervio olfatorio. Entonces, un poco como dice Lucas, esto de las mnemotecnias de empezar a agruparlos, el único par craneal de la porción anterior del endocráneo es el nervio olfatorio, ¿sí? Después, bueno, tenemos el techo, la pared medial, fíjense que la va a formar parte una porción cartilaginosa o el septum nasal. Después vamos a tener al vómer y una porción del palatino. Y el piso precisamente lo va a formar la porción horizontal del maxilar superior y la porción horizontal del hueso palatino, que acá lo tenemos ahí. Y esos serían como los límites laterales. Les dejo otra vez de vuelta cómo es los reparos y los límites un poco. Eso lo van a ver después de una clase que es particularmente de fonación y cavidad nasal, entonces es un tema que después volvemos a repetir otra vez. Entonces ahora como tenerlo en cuenta, forma parte de unas cavidades del cráneo, pero después lo van a ver un poco más cómo está revestido de mucosa, cómo forman los cornetes, los meatos, cómo drena cada uno de los senos en esos meatos y demás. Y después tenemos otras dos que algunos lo toman en cuenta como si fuese una cavidad y otros autores los toman como si fuesen regiones. Una de esas precisamente es la fosa temporal, que si nos ponemos a observarla un poquito mejor, fíjense que es toda esta región que tenemos ahí en punteado, ¿sí? La fosa temporal, fíjense que tiene un borde superior y un borde posterior, que son todas las inserciones que tiene precisamente el músculo temporal, que es el músculo de la masticación, y después hacia inferior tiene bordes que son un poco más definidos, que son el borde posterior de este arco o de este pilar que hablábamos, que es del proceso frontal del malar, y después hacia inferior tenemos este otro que es el borde superior de la apófisis malar del hueso temporal. Ese
ahí justamente vamos a tener como contenido límite, después hacia más medial, todo el músculo temporal. Si yo retiro esto, me queda este espacio que está contenido acá como si fuese un triangulito. Ese que está ahí, algunos autores también lo toman como contenido, como si fuese una cavidad común entre el espacio del neurocráneo y del viscerocráneo, y hay algunos otros que lo toman únicamente como si fuese una región. Entonces le podemos llamar fosa pterigomaxilar si lo tomamos como una cavidad, y si lo tomamos como una región se conoce como infratemporal. ¿Por qué? Porque precisamente es donde encontramos hacia inferior del hueso, perdón, del músculo temporal. Como contenido tendría el tendón de dicho músculo. Y como límites, fíjense que hacia lateral podemos encontrar a la apófisis malar del temporal y a la temporal del malar o el arco cigomático nuevamente. Hacia medial, allá profundo, tenemos dos músculos que son los músculos pterigoideos. Hacia posterior acá, que no se puede ver bien porque tenemos el músculo de la masticación que es macetero, van a estar las pterigoides. Y después hacia anterior, fíjense que lo forma parte del hueso maxilar superior, que es la tuberosidad y una porción del hueso malar. ¿Sí? Entonces tiene como si fuera una especie de triángulo con el vértice de la inserción entre las pterigoides y los músculos pterigoides. Y como contenido, eso es importante tenerlo en cuenta, que acá yo lo dejé como medio punteado, es una de las ramas del quinto par, que es B3 o el nervio mandibular. Hay otros también, el libro describe después el ligamento esfenomandibular, la cuerda del tímpano, son otros reparos que lo van a ir viendo a medida que vayamos como llenando estos espacios en las tres clases por ahí que vienen. Entonces, por ahora tener en cuenta que pasa a B3, eh, pero puede haber más contenido incluso después que lo vamos llenando con el resto de las clases. Ahí fíjense bien, esto es como si fuese un atlas de cirugía. Retiramos la piel del cuero cabelludo de la región frontal y encontramos al músculo temporal. Todo esto es la fosa temporal. Si yo retiro la inserción del temporal, allá en la profundidad tengo la apófisis malar del temporal, el arco cigomático. Esta es la rama ascendente de la mandíbula y por acá vemos cómo pasa la tercera rama del nervio trigémino. ¿Esto lo van entendiendo bien? Sí, se entiende perfecto, Fran, ¿eh? Ahí acuérdense que hay muchas otras más capas, digamos. Está en la Tal fase cual, sí. temporal superficial, profunda, un montón de nervios. Ya vamos a ver el facial ahí con todas sus ramas. La Pero bueno, parótida también acá. la parótida, sí, un montón de estructuras importantes que ya traten de irlas ubicando, como dice Fran, de forma tridimensional, porque después uno estudia las cosas como si fueran individuales como si estuvieran solas en el espacio, pero son parte de un contenido o están ubicadas en alguna fosa o cavidad que es importante irlas viendo de a poco. Perfecto, Ujú. Fran. Y ahora, por ahí parece como mucho contenido, pero lo cierto es que tienen que por ahí empezar a manejar un poquito más el tema de las relaciones, que por ahí en el primer parcial, más que los planos musculares o las relaciones de los nervios con las venas y las arterias, como que lo íbamos estudiando. Pero ahora ya en el segundo y en el tercer parcial son cada vez más importantes. Entonces, siempre van a estudiar un tema y van a leer un par craneal. Y no hace falta que se vayan a leer el par craneal de entrada para saber el origen real, el origen aparente. Vayan sabiendo por dónde va discurriendo, si va en relación a una arteria, entre qué capas va pasando, qué va a inervar, como esos datitos color, y llega el momento en el que después empiezan a integrar toda esa información y se empiezan a dar cuenta de varias cuestiones. Bueno, y el último después que nos queda, ahí estaban los músculos pterigoideos, es la fosa trigopalatina, que esta sí es el último espacio entre la cara, o de las cavidades faciales comunes entre la cara y el cráneo. Entonces, para algunos autores tenemos que son cinco, incluyendo la fosa infratemporal y la fosa temporal, y para otros autores son tres. Depende de cada uno de los autores, pueden agregar la del temporal e infratemporal o los dejan como regiones de reparos anatómicos. Ahí fíjense de vuelta que tenemos, acá estaría la órbita ¿cómo es? En su base, esta base cuadrangular que hablábamos. Acá tenemos a la fosa temporal y a la infratemporal, y acá dibujado estaría el hueso malar o el sigmoid. Esta es una vista como más anterior y esta es una vista como desde inferior y posterior. Entonces acá estábamos viendo la órbita como desde atrás, así, y acá lo estamos viendo
desde adelante así. Entonces, si yo después retiro el hueso malar, fíjense que me queda ya en la profundidad como si fuese una especie como de cono de papas fritas, como si fuese también otra pirámide con un vértice que es inferior. Ese espacio que está ahí, que es profundo a los músculos pterigoideos, es la fosa pterigopalatina. ¿Sí? Entonces fíjense que escribe una pared que es anterior, una posterior, una lateral y la pared, perdón, una pared medial y la pared lateral es como medio ambigua porque acá estaría la fosa infratemporal y a su vez después acá estaría la fosa temporal propiamente. Pero bueno, describiéndola, fíjense que tenemos una cara anterior, que es la tuberosidad del maxilar superior, y la porción orbitaria del palatino que estamos ahí dando vuelta, hacia medial, acá, fíjense que tenemos la lámina vertical del hueso palatino. Si yo perforo esto, estoy entrando directamente hacia la cavidad nasal, hacia posterior, fíjense que tengo todo esto en amarillo, que es la pterigoides, ¿sí? Las láminas de la pterigoides, y hacia los laterales estaría todo este espacio, que es la fosa, otra vez, infratemporal. Y por ahí es importante tenerlo en cuenta porque fíjense que ya empiezo a tener como unas especies de agujeritos de las bases del cráneo que son de la fosa media, pero de la región más anterior. Entonces, por ahí es precisamente donde se desliza la arteria maxilar interna, que es rama terminal de la carótida externa. Fíjense que da una rama, que es esta, que es la meningia media, que está ingresando por el foramen redondo menor o el venoso, como quieran llamarle, da una ramita que va por debajo hacia el orificio infraorbitario, entonces esta rama se va a llamar arteria infraorbitaria, y después tenemos aquella que continúa, que es la rama terminal, que está entrando a la nariz, y que precisamente está entre el efenoides y el palatino, entonces se llama arteria esfenopalatina. Ese es el contenido arterioso y el contenido nervioso, que es el que está saliendo del endocráneo. Tenemos ahí al nervio infraorbitario, que es este, y un ganglio, que es el ganglio esfenopalatino. Por eso la fosa también se denomina con el mismo nombre. Y da un par de ramitas sensitivas y después da unas ramas aferentes, que van así, que acá no las ilustré, que serían los nervios palatinos mayores y menores. Y bueno, esta es la bibliografía y nada más. Excelente, Fran. Bueno, mucha info y el tema capaz que da para agarrar una hora por hueso. Sepan que estuvimos viendo por ahí algunos detalles un poco por arriba, por así decirlo. Pero bueno, uno a veces Sí, cuando va muy a lo puntual y específico y empieza a nombrar un montón de inserciones y cosas, al que está por ahí del otro lado y recién lo está viendo por primera vez, eh, confunde un poco. La idea de la clase siempre es que sea orientativa, que les dé algunos tips de estudio y que veamos las cosas importantes. Casi eh, 2 horitas no hay mucho tiempo de ver cosas. Lo de Fern ahí estuvo bueno. El tema de las fosas, que a veces cuando uno pregunta fosas, quedan ahí como desubicados porque no nos acostumbramos a ver las cosas en 3D o como contenidos y cavidades y un montón de estructuras que pasan por ahí. Siempre estudiamos las cosas individualmente y cuando queremos conectarlas a todas juntas, ahí empiezan los líos. Pero bueno, excelente, Fran. Ya con las clases que vienen, eh, olfacción, fonación van a ir sumando complejidad al tema y quizá uniendo algunos baches. Pero agarren el eh, libro, fíjense, como les decíamos hace un rato, de dónde vienen esas estructuras, cómo se van relacionando entre sí, qué relaciones anatómicas tienen, anterior, posterior, con qué otras estructuras vasculares nerviosas comparten el orificio de entrada o salida, y así lo van a ir incorporando de a poco. Pero bueno, como les decía Fran hace un rato, es un parcial que es largo. Todavía no es nada del sistema nervioso, pero ya tiene algunas cositas de nervioso. Ya van a ver que se pueden preguntar algunas cosas básicas que tienen que empezar a conocer. Así que agarren esto con ganas, que
que es súper lindo de estudiar. Y ahora empieza la parte linda de anatomía. Ya van a ver cuando lleguemos a todas las abdomen también está bueno. Más allá de que les guste o no, Sí, si por ahí están estudiando como, medicina es como lo fundamental, ¿no? sí, como dice Lucas, es la parte linda de Anato porque es otra forma de estudiar Anato. Entonces, venimos de un primer parcial que es mucho locomotor, mucha biomecánica y demás, pero ahora esta parte y la parte después de neuro, denle mucha importancia al tema de las relaciones, estudian las cosas por región, no tanto como de forma individual. Entonces, por ahí agarran el libro y empiezan a escribir uno por uno y se hace como medio largo, tedioso, los resúmenes empiezan a hacerles cada vez más largos, pero pareciera que nunca termina. Entonces, la mejor forma por ahí de estudiarlo es de manera integrada y por ahí más topográfica. La Target, por ahí al ser un libro muy descriptivo, van a encontrar cosas que tal vez están en el primer tomo, otras cosas que están en el segundo tomo, entonces cualquier duda o consulta váyanle preguntando a nosotros, a cada ayudante de la comi, para ver en dónde puede encontrar tal cosa o tal otra. Por ejemplo, ya hablamos del trigémino, hablamos del facial, eso está en el primer tomo. Después, algunas arterias que parten del cuello están en el segundo tomo, entonces como que parece que van a ir salteando. Hay otros libros que son anatomía topográfica, como el Buchet, que tienen, por ejemplo, un tomo de cara y cráneo. Y le explica todo neuro, que eso lo vamos a dejar para otro parcial, y después les explica todo esto que estuvimos viendo hoy, por ejemplo, de la parte ósea, las articulaciones, las suturas, las regiones, algunos pares importantes, y le dan como más importancia a eso de relaciones. Entonces, por ahí vayan viendo qué otra bibliografía se les puede hacer más afín. El Rubier también sirve, el Rubier es un medio como la Target, también es más descriptivo, no tan topográfico, entonces por ahí también van a tener que ir saltando entre tomo y tomo. Pero vayan eligiendo algunos otros libros de referencia o chusmeen la bibliografía, porque tienen tiempo como para empezar por ir a hacer ese trabajo y encuentren alguno que les parezca más afín para que les facilite un poco el estudio, puedan encontrar las cosas. Repito, el Buchet es un libro muy lindo para este parcial, entonces por ahí pueden usarlo y vayan corroborando con la bibliografía que siempre usan también. Entonces, nada, no se asusten si parece que ven cosas de más, pero es un tema que lo van a ir completando a lo largo de 3 clases, porque ahora vemos todo cráneo, después vemos fosas nasal, perdón, esófago y faringe, con cavidad bucal, entonces como que ahora vimos todo por afuera, pero la boca como boca, cavidad bucal, no la vemos todavía. Y después vamos a ver fosas nasales de vuelta, que lo volvimos a repetir hoy, entonces como que lo van a ir integrando cada vez más, y al final, cerca del parcial, la labor es medio unir todo y ver qué cosas hay en común y qué cosas. Entonces es medio un trabajo, pero lo van a ir haciendo semana a semana. Excelente, Fran. Así que bueno, chicos, nos vemos en la semana a arrancar un nuevo módulo con todas las pilas. Cualquier duda, ya sea a mí, a Fran o cualquiera de los ayudantes, váyanse la sacando, es el momento. Así que bueno, pilas. Muchas Nos gracias. vemos. Nos vemos, chicos. Gracias. Gracias. Gracias, profe. Gracias, Fran. Recording stop.